Bueno, nos encontramos en este momento a propósito de que fue el tema más importante hoy en la en la semanal, con la explicación que dio el presidente y que dio Celso Marrancini, sobre todo, de lo que se estaba haciendo en este año y los próximos por venir, hablando de los apagones que estamos sufriendo de nuevo en el Distrito Nacional, en Santo Domingo, en todo el Gran Santo Domingo. Y tenemos con nosotros al vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, ADIE. Desde el 2020 hasta ahora se dijo, bienvenido, gracias por estar con nosotros, se dijo que el consumo ha aumentado en más de un 20% en todo el Santo Domingo, 27 por aquí, 23 por allá, en fin, que el consumo ha aumentado. Uno dice, bueno, pues es normal, los consumos van aumentando con el paso de los años y las cosas se planifican precisamente por los consumos. Habló también de que, por supuesto, en el 2020 y el 2021, entre la pandemia y la guerra que se desató entre Rusia y Ucrania, todo se volvió mucho más complicado para la importación, para los materiales, etc. Y habló de 800.000 personas que no pagan el servicio eléctrico, que están conectados. Pero yo llevo toda mi vida, desde que tengo uso de razón, escuchando todas las explicaciones. Muchas de estas me suenan. Subestaciones obsoletas, sobrecargas en los sistemas, contadores dañados, más de 800.000 usuarios con conexiones ilegales y pérdidas en la distribución. Todo esto lo hemos escuchado a lo largo de los años. ¿Cómo no se pudo planificar para evitar que volviéramos a vivir lo que ya teníamos unos años sin vivir? Bienvenido. Cuéntanos. Gracias por la invitación y gracias por tenerme aquí esta noche. La verdad que un buen día para tener esta conversación, sí, habiendo pasado la semanal con la presentación del plan de don Celso Marrancini y bueno, el presidente encabezándola. La realidad del asunto es que tú tienes razón. Es decir, aquí estamos hablando de los mismos temas una y otra vez. Y tú mencionaste 2 veces en tu introducción el tema de la planificación. Y eso es uno de los asuntos que más hace falta en el sector eléctrico, la planificación. Ciertamente la demanda de electricidad ha crecido en los últimos años, eso es clarísimo, y es un reflejo de varias cosas. Uno es el crecimiento económico. Nosotros como país hablamos mucho de lo bueno que es el crecimiento económico, pero eso conlleva una serie de retos. Y uno de los retos importantes es que mientras más tú creces económicamente, más tú vas a demandar electricidad. Entonces, ciertamente, después de la pandemia, es decir, durante la pandemia, hubo un cambio en la política pública y se comenzó a abastecer la totalidad de la demanda. Es decir, tú como población demanda electricidad y entonces el gobierno como política pública, primero porque los estudiantes estaban en sus casas, el teletrabajo, etcétera, entonces había que abastecer más la electricidad. Y después de la pandemia, pues se siguió esa práctica también. Es decir, de no dar apagones planificados por tema del déficit financiero de la distribuidora. Y el calor ciertamente es un factor. ¿Sí? Cada año, cada verano es más caliente y muchas veces no es que tú estás consumiendo más en tu casa o en tu negocio, en tu industria, sino que los equipos están demandando más electricidad porque para tu enfriar, tanto una nevera, un aire acondicionado, tú vas a requerir más electricidad porque tú necesitas más, que trabajen más los equipos. Entonces, ciertamente ha crecido más. Pero eso es un tema que tú puedes planificar y tú puedes decir, bueno, en el año 25, 26, en 10 años, en 20 años, yo tengo una proyección económica que así se tiene, de que vamos a crecer tanto, la población, este es más o menos el estimado partiendo de los estudios que se hagan, entonces vamos a necesitar este sistema eléctrico, partiendo obviamente de la distribución en términos de demanda, pero también de la generación eléctrica, que es una parte importante, y la transmisión, porque tú unes la generación y la distribución y comercialización con líneas de transmisión. Pero yo diría que parte de lo que hay que reconocer de este gobierno es que finalmente está abordando el tema de la distribución y comercialización de electricidad como uno de los temas prioritarios. El presidente en su discurso del 16 de agosto dijo que el tema de distribución y comercialización era el talón de Aquiles del sector. Y eso es correcto. Don Celso Marrancini presentó hace 2 semanas su plan, su visión para lograr
salir del déficit financiero que tienen las distribuidoras y hoy lo presentó ya conjuntamente con el presidente y el resto del gobierno. Y es un plan que obviamente va a requerir años en aplicar porque tenemos décadas con una falta de inversión que ha reconocido todo el gobierno ya. Hay que hacer un cambio de visión en las distribuidoras. Es decir, cuando estamos hablando de eso, hay que hablar de que las distribuidoras están perdiendo mucho dinero. Sí, la pérdida eléctrica. Mucho dinero, es decir, y mucha energía que compran. Los déficits de las distribuidoras andan, es decir, de este pasó ya el 50%. 51. Anda 55%. Según don Celso Marrancini, anda 57%. Oh, Dios. El déficit de este. Edesur anda pasó el 30%. Y Edenorte cerca del 25% de pérdidas de energía. Entonces, y el déficit que tienen estas distribuidoras, que el gobierno tiene que pasar como subsidio financiero, ronda los 1.500 millones en los últimos 2 años. Y este año se entiende que va a pasar esos 1.500 millones. Así que esto es una situación crítica, no solo para nosotros como consumidores o industria o comercio, sino para el país en general. Y este tema debe ser abordado ciertamente como un tema país de los prioritarios, porque tú tienes una serie de reformas que se están anunciando, pero yo diría, y si no porque vengo a hablar aquí del sector eléctrico, que esta es la que nos debemos enfocar de manera prioritaria, porque tú disminuyes ese déficit de 1.500 millones de dólares, lo vas disminuyendo paulatinamente según tú vas haciendo las inversiones en las redes, los transformadores, las subestaciones, va concientizando Él a la hablaba de gente. 300 millones de dólares cada año que tenían que invertirse, que debieron haber empezado a Claro. invertirlo antes. Y que lo van a hacer anualmente. Pero esa es la mejor inversión. 300 millones de dólares, si es el monto que realmente terminan invirtiendo, para tú ir paulatinamente bajando los 1.500 millones de pérdida que tú tienes y en dinero. Porque esos 1.500 millones que los últimos años se han dado en subsidio a la distribuidora por el déficit financiero, obviamente es dinero botado a la basura. Y hay un tema que él dijo que yo quiero resaltar, y es el tema que es importante que ellos también lo trabajen, que el tema de la transparencia, el tema de la gobernabilidad de las distribuidoras. Todos estos números que nosotros estamos dando, y el presidente lo mencionó en sus palabras después que don Celso Marrancini habló, son datos que nosotros sacamos de las propias distribuidoras y del Ministerio de Energía y Minas. Es decir, que al fin y al cabo, esa distribuidora, al no tener estado financiero auditado, nosotros no sabemos si realmente las pérdidas son 55, 30, 25, pueden ser menos o más, porque no ha Y eso pasado. el Estado tiene que saberlo a ciencia cierta. Eso no puede ser confiando en la palabra de las distribuidoras. Eso tiene que saberse. Pero fíjate lo que el presidente dijo hoy, y lo ratificó un director de Hacienda. Él dijo que las pérdidas que se presentaron, perdón, que el subsidio que se presentó, no recuerdo bien los años, en el 18, 19, no son lo que fueron publicados, sino que fueron puestos en la contabilidad un año después. Entonces, todo eso es tu parte porque no hay estado auditado. Pero estamos hablando mucho de lo negativo, ¿verdad? Pero me gustaría preguntarte, Manuel, ustedes desde ADIA, que tienen años estudiando el sector y buscando las mejores prácticas, para la población estos números son fríos y para el civil es como que, ok, no entiendo, ¿qué va a pasar? ¿Realmente cuándo va a mejorar? ¿Cuándo vamos a tener menos apagones? ¿Cuándo yo voy a tener una factura eléctrica que vaya acorde al servicio que estoy recibiendo? El circuito 24 horas que hasta en este momento salió de servicio también no estaba ofreciendo 24 horas por todo lo que ya se explicó. Desde tu perspectiva, hoy se presentaron estrategias desde el punto de vista administrativo, operacional. ¿Qué nos está haciendo falta? ¿Por qué debemos arrancar? Que esto diga, bueno, esto va a ser el cambio. De todo lo que se ha mencionado y ustedes han estudiado, ¿por dónde debemos iniciar para que haya un cambio rápido, por lo menos visible, porque sabemos que es un proceso largo, para que la población deje de recibir tantos apagones? Voluntad política, que aparentemente ya la estamos viendo, de resolver la situación, planificación con todo el sector, es decir, el sector completo de electricidad, y sacar de la distribuidora la política, que sean que sean técnicos que dirigen la misma. El sector eléctrico, al igual que otros servicios, requiere de inversión a largo plazo, porque son inversiones muy altas, cuantiosas, y que no pasan de la noche a la mañana. Fíjate, por ejemplo, la parte de distribución eléctrica, de generación eléctrica. Nosotros hace 20 años tal vez éramos
igual de deficientes que ahora con la distribución y comercialización. Generábamos con casi 90% con derivados de petróleo líquido, es decir, con diésel y búnker y todo eso, ¿verdad? A través de los años, y nos situamos hoy en día, tenemos una de las matrices de generación eléctrica de las mejores de la región, muy diversificada, y el gas natural la liderea con cerca del 42-44%. Y ese combustible se le llama el combustible de la transición energética, el gas natural. Tú tienes renovables, que hace apenas una década eran inexistentes en la matriz de generación, solar, que hace 5 años era muy poco, y hoy tú terminas con tanto eólico como solar, vamos a terminar, según las proyecciones, con cerca de 1.700 megavatios de capacidad instalada, y el año que viene va a rondar cerca de los 2.600 megavatios. Entonces tú tienes ahí, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que ha habido un trabajo público-privado con políticas públicas apropiadas que ha permitido la inversión, y eso ha fortalecido un área igual de importante que la distribución y comercialización. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Bueno, debemos traspasar todos esos principios, todos esos temas que hemos aprendido de generación y traerlo a la parte de distribución y comercialización con una buena planificación. Porque te hablé de crecimiento renovable, pero en el propio energía renovable tú tienes que tener una planificación, es decir, debemos saber hacia dónde vamos, qué tanto renovables queremos en la matriz, porque renovables requieren más inversión también. Tú tendríamos, si seguimos creciendo en renovables, que instalar bancos de baterías, porque las renovables son volátiles, es decir, las renovables, es decir, si te pasa una nube por arriba de un parque solar, obviamente te disminuye la generación, entonces tú tienes que tener o motores o baterías que obviamente te puedan reaccionar y continuar el abastecimiento. A ver, Manuel, dos preguntitas. Una de las críticas o de los problemas que señaló en el día de hoy Celso Marrancini en la semanal, decía él que las distribuidoras son mala paga y que por eso mismo compran caro, porque son mala paga. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y la otra pregunta es con relación a la disminución de instituciones que se propone hacer el gobierno. Hace una semana teníamos una mesa en este mismo programa en el que se hablaba de la posibilidad de que en vez de tener EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, se fusionaran y fuera una sola empresa que sería más eficiente de esa manera. ¿Tu opinión? Sí, mira, otro cambio en la política pública que se ha hecho es que, y se mencionó hoy en ese programa que hubo, pues ciertamente fue que se está pagando a tiempo las facturas de los generadores de electricidad. Eso es muy favorable, no solo porque tú cumples con tu cadena de pago, incluyendo a transmisión, sino que también que tú reduces los costos financieros de operación del sistema, que eran altos. Entonces, esa es una parte. Y la otra parte, que si hay que fusionar o no la distribuidora, bueno, yo diría que lo principal es que hay que comenzar a aplicar el plan que ya se anunció y que está en vía, entendemos nosotros, de aplicar. Esa es la realidad. Es decir, nosotros, yo creo que el sector eléctrico y el sector de distribución es uno de los sectores que más se ha estudiado, han venido técnicos, expertos, tanto locales como internacionales. Tenemos años, como tú mencionaste, oyendo lo mismo. Y es una cuestión de, como ya se inició, tener la voluntad política, trabajar con técnicos y dinero. Y planificación y hacer las inversiones correctas. Las inversiones correctas, los contadores que muchísimas personas tampoco, o sea, no se les puede culpar solamente a la población porque no hay suficientes contadores y los que hay, o sea, ahora se están ordenando. O sea, cuando ya nos robaron es que vamos a poner el candado, cuando esas cosas se pueden planificar y sabemos que el calentamiento global va hacia arriba. Entonces, nosotros escuchamos solamente al final, ya no nos queda tiempo para más, que se iban a obtener 650 millones de dólares en préstamos, pero nosotros sabemos que esos préstamos de diferentes instituciones toman tiempo, en desembolso y todo esto. ¿Para cuándo la población puede ver, entienden ustedes también, que estos problemas, que ya no estábamos padeciendo estos apagones hace tiempo, desde antes del cambio de gobierno, que estos problemas se van a resolver para que podamos otra vez tener una vida normal? Muchas empresas pequeñas y medianas están perdiendo mucho dinero, la gente está viviendo en situaciones críticas en sus hogares, horas y horas de apagones que hacía años no vivíamos, incluso en los de 24 horas, como decía el mismo Celso en el día de hoy, por la sobrecarga de los
los equipos que son obsoletos. Bueno, nuestra recomendación son, hay que apoyar esto, es el plan presentado, siempre y cuando sea aplicado de una manera planificada, integral y de manera técnica, y la población, incluyendo a nosotros que estamos aquí, le debemos dar seguimiento, pedir qué elementos se va a aplicar, pedir cronograma de aplicación y darle seguimiento a que realmente se hagan las inversiones, Sí. porque que no son estos préstamos nada más, se han hecho en muchos gobiernos anteriores, Muchas se han veces. tomado préstamos Y Celso dijo que se iba a poner peor, incluso. O sea, que va a ser peor de lo que estamos viviendo ahora, antes de que mejore. Él lo dijo hace unos días. Eso es lo que podemos esperar. La gente no tiene paciencia. Para este tipo de cosas ya no tenemos paciencia. Pero ojalá, bueno, ahí están las recomendaciones y ojalá que todo esto que se dijo en el día de hoy, que entiendan lo prioritario que es y que saben que es prioritario, pero que entiendan hasta qué punto esto es prioritario, porque gente irritada es lo que menos necesitamos en una sociedad como la nuestra y perdiendo dinero de sus pequeños ingresos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, muy amable. Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a hablar del oropuche. Oropuche. El virus del oropuche. Aquí está Valcárcel en el día de hoy y vamos a explicar en qué consiste si tenemos que tener una gran preocupación porque sí se ha detectado en República Dominicana. Cuando regresemos después de la pausa.